En noviembre de 1913 ocurrió algo extraordinario. Una tormenta brutal, diferente a todo lo visto antes, se desató sobre los Grandes Lagos. No fue en medio de un océano, fue justo aquí, entre los Estados Unidos y Canadá. Y aunque no nació en aguas saladas, su furia rivalizó con la de un huracán, trayendo vientos devastadores, nieve intensa que cegaba la vista y olas colosales de hasta 11 metros. ¿Puedes imaginar estar a bordo de un barco rodeado por un mar de agua dulce enfurecida? Esta es la historia del temido huracán Blanco. Y desde ya, una advertencia. Lo que vas a escuchar es intenso. Cuando pensamos en lagos, normalmente imaginamos aguas tranquilas, orillas visibles y un clima apacible. Pero esa imagen no podría estar más alejada de la realidad de los Grandes Lagos de América del Norte. Quienes viven o ya han navegado por allí durante una tormenta lo saben. Estos lagos tienen alma de océano y temperamento de fiera. Los Grandes Lagos, Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario, forman el mayor conjunto de lagos de agua dulce del mundo, cubriendo impresionantes 244.000 kilómetros cuadrados. Albergan el 21% de toda el agua dulce del planeta. Para visualizarlo mejor, si esa agua se extendiera sobre toda América del Norte, la cubriría con una lámina de 1,5 metros de profundidad. El tamaño colosal de estos lagos lo cambia todo. El horizonte parece tan lejano como en mar abierto. Las aguas son agitadas, las corrientes traicioneras y las olas, muchas veces peligrosas. ¿Y las profundidades? Alcanzan los increíbles 406 metros en el lago superior. Por eso, navegar allí no es solo una travesía, es un desafío. Y debido a esa inmensidad, el clima en los Grandes Lagos es tan particular que crea su propio microclima. Durante el otoño y el invierno, el famoso efecto de nieve de los lagos transforma el paisaje. Vientos que vienen del oeste arrastran la humedad de las aguas aún cálidas y al tocar el aire helado de la costa generan ventiscas densas e impredecibles. Los meteorólogos saben cuándo pueden ocurrir, pero jamás con precisión sobre su intensidad o duración. Y ahí es donde entra el peligro, especialmente para los cargueros. Desde el siglo XIX, los Grandes Lagos son vitales para el transporte de mercancías. Las rutas interconectadas permiten que un barco saliendo de Duluth, en Minnesota, llegue al Océano Atlántico, atravesando puertos y canales hasta el río San Lorenzo. Hoy tenemos tecnología de punta, pero en 1913 las previsiones del tiempo eran limitadas, casi intuitivas. La Oficina de Meteorología, embrión del actual Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, hacía lo que podía. Mediciones manuales, mapas dibujados a mano y señales visuales con banderas y linternas para alertar a los navegantes. Pero todo eso era demasiado lento para seguir los cambios rápidos y brutales de los Grandes Lagos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en noviembre de 1913. Ese mes es un punto de inflexión en la región. El otoño termina, el invierno empieza a mostrarse. Cuando el carguero L.C. Waldo, un gigante de 143 metros, partió de Minnesota el día 7 de noviembre, el cielo estaba azul y el clima hasta agradable. A bordo, 22 personas, incluyendo a la esposa del capitán, la suegra, un perro y toneladas de mineral de hierro con destino a Ohio. Como era común en esa época, las compañías corrían contra el tiempo para cumplir la mayor cantidad de entregas antes del cierre de las rutas por causa del hielo. El viaje parecía de rutina. Lago Superior, luego Lago Hurón y finalmente Lago Erie. Pero en el camino, una colisión atmosférica invisible estaba a punto de convertirse en un monstruo. Desde el norte, el aire seco y gélido de Canadá descendía con fuerza. Desde el sur,
El aire cálido y húmedo ascendía desde el Golfo de México. Y cuando esos dos sistemas se encontraron sobre los grandes lagos, crearon algo aterrador, una tormenta en rotación que absorbía energía de las aguas aún templadas, como un ciclón que ganaba fuerza a cada hora. Lo peor, cuando ese sistema comenzó a formarse, el día 6, el Departamento Meteorológico solo pronosticó vientos de moderados a fuertes, nada alarmante, nada que convenciera al capitán John W. Dodson del Waldo a cambiar de ruta, ni a él ni a tantos otros comandantes que continuaron navegando con normalidad. Pero a las 10 de la mañana del día 7, las señales ya eran evidentes. En las 112 estaciones alrededor de los lagos, las condiciones cambiaban drásticamente. La tormenta, que aún se encontraba en el lago superior, avanzaba hacia el lago Michigan y crecía rápido. Las estaciones señalizadoras y los puertos izaron una bandera cuadrada roja con un centro negro y una bandera roja en forma de flámula. Una advertencia clara y urgente. Esa señal sombría alertaba a los capitanes de que vientos de tormenta se aproximaban desde el suroeste, soplando a 89 kilómetros por hora. Fue el presagio del caos. Pronto, la región occidental de los Grandes Lagos fue tomada por esos vientos implacables. Al caer la noche, las estaciones alrededor del lago superior informaban de vientos continuos de casi 100 kilómetros por hora, con ráfagas impresionantes que superaban los 130 kilómetros por hora. Para que se tenga una idea, un huracán comienza con vientos superiores a 119 kilómetros por hora. Es decir, la tormenta que se formaba sobre los Grandes Lagos ya era en fuerza comparable a un huracán. Y esto es solo el comienzo. Se estima que las olas más grandes en esos lagos pueden alcanzar hasta 10 metros de altura, el equivalente a un edificio de 3 pisos. En esas condiciones, el barco que desciende entre las olas queda completamente rodeado por paredes de agua, como si navegara dentro de un valle líquido, aprisionado por muros amenazantes. El Waldo, ya navegando en el corazón del lago superior, pronto sintió la furia del sistema. Los vientos aumentaron brutalmente, transformando las aguas en un mar violento, con crestas blancas estallando contra el casco. La lluvia helada y la nieve cayeron en conjunto, sumiendo al barco en un velo gélido y reduciendo drásticamente la visibilidad. John, el capitán, y su tripulación apenas podían ver lo que había por delante. Para empeorar, los vientos incesantes lanzaban olas monstruosas contra la proa, mientras el agua corría por la cubierta y se congelaba casi al instante. El hielo se acumulaba sin tregua, cubriendo el barco y añadiendo toneladas de peso. El Waldo, ahora una masa metálica cubierta por una coraza de hielo, se balanceaba violentamente en el lago enfurecido. A las 21 horas, la visibilidad ya era nula. John pasó a guiar el barco únicamente por la brújula, con el casco vibrando bajo el impacto de las olas. Durante 3 largas horas, él y su tripulación lucharon solo por mantener el control. A medianoche, con los ojos exhaustos y las manos firmes, John examinó el mapa en busca de refugio. Encontró la isla Manitou, en el centro del lago, su última esperanza de resguardo. Pero la esperanza se transformó en desesperación cuando una ola colosal golpeó violentamente el costado del Waldo. El impacto fue tan devastador que prácticamente destruyó la casa del timón, lanzando los instrumentos de navegación al mar y exponiendo a los tripulantes al frío mortal. Sin brújula, la situación se volvió desesperada. John sabía que había una de reserva guardada en un bote salvavidas, pero la cubierta, ahora un campo resbaladizo de hielo, hacía que la tarea fuera casi suicida. Aún así, un tripulante se arriesgó.
Resbaló, tropezó, pero con valentía y suerte logró recuperar la brújula y regresar. John retomó el rumbo hacia la isla Manitou, pero el destino tenía otros planes. Al oeste de la isla, escondida bajo la oscuridad y la nevada, estaba Gull Rock, una roca traicionera, puntiaguda como la cima de una montaña sumergida. Figuraba en el mapa, pero solo podía ser evitada con visión clara. Y esa noche, ver algo era imposible. De repente el timón falló. El Waldo quedó a la deriva completamente vulnerable. La salvación parecía cercana, pero, sin dirección, el barco colisionó con Gull Rock en las primeras horas del día 8 de noviembre. Esa mañana, el servicio meteorológico clasificó la tormenta como severa. Una confirmación tardía para quienes ya estaban enfrentando lo peor. La tormenta cubría ahora toda la cuenca del lago superior y avanzaba hacia el lago Michigan. Se izaron banderas de vendaval, pero muchos capitanes insistieron en continuar el viaje confiando demasiado en sus barcos. Aquellos que estaban en el lago contarían una historia completamente diferente. A bordo del Waldo, el escenario era de puro caos. Pero John vio allí una oportunidad. Si lograba mantener los motores funcionando, tal vez podría mantener el barco encallado, evitando que fuera arrastrado de regreso al lago. Dio la orden. La proa se afirmó en Gull Rock, pero los motores ejercían una presión insoportable sobre el casco ya dañado. En poco tiempo, una enorme grieta se abrió, cortando la cubierta casi hasta la mitad. Con el agua invadiendo el barco, cualquier otro capitán habría ordenado el abandono. Pero John tuvo otra idea. Si inundaba intencionalmente los compartimentos inferiores, podría hacerlo más pesado y fijarlo aún más a la roca. Y eso fue lo que hizo. La estrategia funcionó. El Waldo quedó atrapado, inmóvil. Pero, ¿por cuánto tiempo? Con el peligro inmediato controlado, se volvió urgente una nueva misión: llevar a todos a un lugar seguro. En ese instante crítico, el único refugio posible era un compartimento interior, escondido justo debajo de la primera cubierta, cerca de la proa del barco. Tan pronto como se dio la orden, la tripulación corrió. El instinto de supervivencia habló más fuerte. Algunos se encargaron de ayudar a 2 mujeres que estaban a bordo, pero ellas dudaron. Se negaban a abandonar la popa, incluso con el riesgo inminente. ¿La razón? Para llegar al compartimento, habría que cruzar la cubierta cubierta de hielo y enfrentar ráfagas de viento cortantes durante largos metros. Todo ello pasando por encima de una grieta creciente que amenazaba con partir al Waldo por la mitad. No era solo una travesía, era una elección entre el miedo y la esperanza. Ante la negativa, los tripulantes tomaron una decisión valiente. Cargarían a las 2 mujeres en brazos, enfrentando juntos el peligro. Fueron momentos de puro suspense. Cada paso era una batalla contra la naturaleza, pero lo lograron. Poco después de que todos se refugiaron en el compartimento, como si fuera un reloj del destino, la grieta se abrió. La popa se desprendió y se hundió en el lago, cortando la energía del Waldo. La proa, por suerte, ya estaba encallada en Gull Rock, pero eso solo significaba una cosa: sin energía no había calefacción. Y ahora, decenas de personas estaban atrapadas en medio del lago superior, rodeadas por una de las peores tormentas que había enfrentado. Sin tiempo para lamentarse, la tripulación comenzó a actuar. Uno de los ingenieros tuvo una idea audaz: improvisar una estufa con materiales disponibles. Con la ayuda de otros miembros, desmontaron la bañera de los aposentos del capitán. Mientras unos llevaban la bañera, otros tomaban cubos de incendio y los adaptaban para construir una evacuación improvisada hacia una escotilla. Pusieron la bañera boca abajo y usaron madera del propio barco como combustible. La llama se encendió, pequeña
pero vital. Era una chispa de esperanza en el frío absoluto. Durante el día, desmontaron partes del barco para mantener el fuego encendido, mientras se movían sin cesar para generar calor. Afuera, la naturaleza mostraba su furia. Mientras luchaban por sobrevivir en el lago superior, el lago Hurón, más al sureste, comenzaba a sentir los primeros impactos de una tormenta que pasaría a la historia como el huracán Blanco. Capitanes que habían zarpado el día 8 de noviembre, ignorando las alertas de vendaval, se arrepintieron profundamente en la noche del día 9. A la mañana siguiente, las condiciones parecían soportables, incluso prometedoras. La presión barométrica estaba subiendo. El alivio era engañoso. El servicio meteorológico proporcionaba reportes solo 2 veces al día. Entre esos boletines, los navegadores dependían únicamente de sus propios ojos y del instinto. El primer boletín de esa mañana no traía grandes alertas. Más embarcaciones siguieron hacia los grandes lagos, sin imaginar que un nuevo sistema de baja presión se había formado sobre las Carolinas y ganaba fuerza a cada minuto. Ese nuevo sistema, al avanzar rápidamente hacia el noroeste, pasó por Washington, D.C. y alimentó la tormenta ya en curso. La unión de los dos sistemas creó un monstruo climático. Alrededor de las 14 horas, Buffalo, Nueva York, registraba vientos de 130 kilómetros por hora en el lago Erie, y el caos solo aumentaba. Barcos en el lago Hurón corrían desesperados en busca de refugio, pero muchos no escaparían de las olas monstruosas. A las 20 horas se divulgó el segundo boletín del día. Demasiado tarde. Los 4 grandes lagos, Superior, Michigan, Hurón y Erie, estaban dominados por vientos con fuerza de huracán que giraban sin dirección definida. La nieve cegaba a los capitanes, haciendo imposible ver más allá de sus propios parabrisas. Harbor Beach, Michigan, registraba ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora. Si hubiera sido un huracán tradicional, el huracán Blanco se hubiera clasificado como de categoría 1 fuerte. Y entonces, en apenas 6 horas, entre la noche del 9 de noviembre y el amanecer del día siguiente, el destino selló su veredicto. 8 barcos se hundieron o volcaron. 187 vidas se perdieron. Mientras el huracán Blanco se expandía hacia el este, la situación en Gull Rock también se agravaba. Los supervivientes del Waldo estaban aislados, sin acceso a comida ni agua, ambos almacenados en una parte del barco ahora sumergida. Su supervivencia era una incógnita. Y peor aún, no sabían si alguien en tierra firme tenía conocimiento de su ubicación o si habían notado el naufragio. Por fortuna, la esperanza no estaba completamente perdida. Alguien en tierra, tal vez un barco que pasaba, tal vez residentes locales, logró percibir la situación. Se alertaron estaciones de rescate cercanas y aún bajo condiciones extremas decidieron actuar. El barco más grande disponible estaba en mantenimiento. Solo quedaba una embarcación motorizada de 8 metros, pequeña, frágil, pero suficiente para quien no teme arriesgarlo todo. El lema de los rescatistas de los Grandes Lagos resumía bien el espíritu de la misión. Hay que salir, pero no hay que volver. A pesar del coraje impresionante de aquel equipo, cuando la pequeña embarcación motorizada zarpó desde Eagle Harbor, un residente local murmuró con preocupación: «Alguien debería avisar a Washington. No van a volver vivos». Aún así, siguieron adelante, enfrentando las aguas enfurecidas del lago superior, siendo arrojados de un lado a otro como juguetes en medio del caos. La misión parecía condenada al fracaso. Tras solo 13 kilómetros, u 8 millas, tuvieron que regresar, pues el motor quedó completamente cubierto por una costra de hielo.
Cuando finalmente llegaron de regreso a la estación, la acumulación de hielo era tan absurda que algunos de los tripulantes estaban literalmente congelados a los asientos. Tuvieron que ser liberados con hachas. Y lo más sorprendente, apenas se habían calentado, ya estaban preparando el barco más grande. Aún con la esperanza de que estuviera lo suficientemente funcional para un nuevo intento de rescate, no lo pensaron dos veces. Mientras tanto, al otro lado, en Portage, aún más alejado del lugar del desastre, otro equipo también luchaba contra la furia de la naturaleza. Se vieron obligados a retroceder ante los vientos cortantes, pero no se rindieron. En lugar de regresar, encontraron una ruta alternativa por canales interiores que los llevó al sur de la península, cerca de Gull Rock. Allí, el plan era audaz: usar los propios vientos del norte para intentar alcanzar el carguero Waldo. En el cambio del día 9 al día 10 de noviembre, dos tormentas gigantes se fusionaron en una sola, y el resultado fue devastador. Por la mañana avanzaba sobre Londres, en Ontario, con sus bandas traseras lanzando intensas nevadas alimentadas por los lagos. En Cleveland, Ohio, cayeron impresionantes 43 centímetros o 17 pulgadas de nieve en un solo día, formando montículos que superaban los 2 metros o 6 pies de altura. Incluso en tierra, la situación era caótica. Operadores de tranvía quedaron atrapados dentro de los vehículos por hasta 2 noches enteras, sepultados por la nieve incesante. Solo el día 11 de noviembre, la tormenta comenzó a perder fuerza, y con ello, la esperanza volvió a brillar. Los equipos de Eagle Harbor y Portage finalmente lograron alcanzar el lugar del naufragio. Aunque el equipo de Portage estaba a solo 48 kilómetros o 30 millas de distancia, el trayecto por los canales sumó más de 130 kilómetros u 80 millas. Pero aún quedaban obstáculos. Incluso con la tormenta debilitada, las olas seguían siendo fuertes, impidiendo un anclaje seguro. En un intento, el barco de Portage chocó con Gull Rock, causando pánico entre la tripulación, que temía estar hundiéndose. Por su parte, los rescatistas de Eagle Harbor lograron posicionar el barco más grande junto al casco del Waldo. Cuando los barcos estuvieron firmemente amarrados, uno de los rescatistas se quitó las botas, confiando en que sus calcetines de lana le proporcionarían mayor agarre. Tal era la capa de hielo que lo cubría todo. Desde fuera, el Waldo parecía una reliquia congelada en el tiempo. Toda la proa cubierta por hielo sólido. Tan pronto como el primer rescatista subió a bordo, los demás lo siguieron, gritando con la esperanza de que hubiera sobrevivientes. Y lo sabía. Dentro de un pequeño compartimento, los gritos fueron escuchados y encendieron una chispa de esperanza entre los sobrevivientes, exhaustos, hambrientos y al borde del colapso. Respondieron a los llamados, y pronto los rescatistas localizaron la sala. Pero había un último obstáculo. El hielo era tan espeso que la puerta estaba sellada por dentro y por fuera. Hachas comenzaron a golpear desde afuera. Desde adentro, uno de los sobrevivientes hizo lo mismo. Y tras un tiempo angustiante, el hielo cedió. La puerta finalmente se abrió. Uno a uno, los sobrevivientes fueron guiados con cuidado hasta los barcos de rescate. Increíblemente, los 24 tripulantes, e incluso la mascota, sobrevivieron. Al final, la valiente decisión del capitán John de encallar el Waldo en Gull Rock fue lo que salvó vidas. El barco quedó tan atrapado en las rocas que solo fue retirado meses después, en primavera. En los días siguientes, la verdadera magnitud del huracán blanco comenzó a emerger, y era aterradora. Por lo menos 19 barcos destruidos, otros 19 encallados, 12 desaparecidos, incluyendo algunos de los más grandes y modernos de la época.
Pero nada se comparaba con el dolor por la pérdida de vidas. Cerca de 250 personas murieron, siendo el 75% de ellas solo en las 6 horas de la noche del 9 de noviembre. Los daños materiales se estimaron en 4,8 millones de dólares, algo cercano a 149 millones de dólares actuales. 100 años después, en el año 2013, meteorólogos y científicos se reunieron para reconstruir con tecnología moderna lo que realmente fue esa tormenta. Utilizando documentos históricos y datos meteorológicos, crearon una simulación que reveló vientos superiores a 129 kilómetros por hora, u 80 millas por hora, y olas de más de 11 metros, o 36 pies, en el lago Hurón. Pero lo más impresionante fue la duración de la tormenta. El lago superior soportó 20 horas de vientos con fuerza de huracán. Ningún desastre natural fue tan duradero, destructivo y mortal en la historia de los Grandes Lagos. El huracán Blanco no fue solo una tormenta, fue la prueba de que incluso las aguas dulces pueden convertirse en un mar de destrucción. Dejó un rastro de tragedia, pero también reveló el coraje de un capitán que no abandonó a su tripulación y de rescatistas que desafiaron lo imposible para salvar vidas. Han pasado 100 años, pero la furia de aquella tormenta aún resuena como una advertencia. La naturaleza no debe ser subestimada. Gracias por ver este video. Y ahora, YouTube te está recomendando 2 videos hechos especialmente para ti. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Aún hay muchas más historias sorprendentes esperándote.